Escalofriante revelación, brujas malditas y sus secuestros en pueblos embrujados de lo oculto. En la oscuridad de un pequeño pueblo en las afueras de Oaxaca, donde las sombras parecen cobrar vida, comienza una historia que helará tu sangre. Claudia, madre soltera de 35 años, trabaja largas horas en un hospital abandonado, un lugar que susurra secretos de un pasado tenebroso. Cada noche, después de turnos agotadores, regresa a su hogar humilde, donde cuida de Lucas, su hijo de 10 años, un niño inquieto al que le fascinan las historias de brujas que le contaba su abuela. Pero el aliento de lo sobrenatural empieza a cernirse sobre ellos. Todo comenzó cuando Lucas, con los ojos llenos de miedo, relató sus inquietantes sueños. «Mami, hay una bruja que viene a verme, busca a los niños», decía mientras su pequeño corazón latía desbocado. Las leyendas de la localidad hablaban de una bruja, una criatura que merodeaba en la noche, seduciendo a los que se aventuraban a cruzar su camino. Al principio, Claudia desestimó los relatos como sueños infantiles. Sin embargo, a medida que las noches pasaban, la tensión crecía. Los gritos de angustia de otros padres empezaron a resonar en el pueblo, y una sensación de terror se apoderó de cada rincón. «¡Hay niños desaparecidos!», gritaba doña Marta, la vecina de la esquina, con los ojos llenos de desesperación. Pero en lugar de ayuda, las autoridades cerraron los ojos a la tragedia. La rabia de la comunidad crecía, pero Claudia no podía dejar que el miedo dominara su vida. Decidida a investigar, se adentró en un oscuro sendero, donde descubrió que las desapariciones estaban ligadas a una secta secreta de brujas. Eran mujeres comunes, abuelas cariñosas y vecinas solidarias, que ocultaban un oscuro secreto. Un escalofrío recorrió su espalda. Mientras indagaba, notó algo extraño en don Anselmo, su vecino. Antes siempre había sido amable, pero ahora sus miradas parecían cargadas de un conocimiento inquietante. «Esos ojos, sabe algo», susurró Claudia para sí misma, sintiendo que su corazón se aceleraba. La atmósfera en su vecindario se volvió opresiva, y cada susurro del viento parecía llevar un mensaje oculto. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia». Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Una noche fatídica, el terror alcanzó su punto cúlmine. Mientras Claudia intentaba escapar con Lucas del pueblo, un grito desgarrador atravesó el silencio. «¡Ayuda!», parecía provenir del bosque oscuro que rodeaba el pueblo. El instinto de madre la empujó a proteger a su hijo, pero el camino se tornó confuso, retorcido como las visiones que atormentaban a Lucas. Y entonces, de la penumbra surge la figura de confianza, revelándose como la temida bruja, sedienta de venganza. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y en un instante el miedo palpitaba en sus venas. La lucha entre la vida y la muerte se intensificaba. Claudia comprendió que no solo luchaba por Lucas, sino también para desentrañar los oscuros secretos de su comunidad. Cada paso que daban hacia la salida se sentía como una danza con la muerte. La bruja se acercaba y su risa resonaba como un eco de lo inevitable. ¿Podrá Claudia resistir la tentación de sucumbir al terror y salvar a su hijo? Las sombras las envolvían y, con un grito de desesperación en el aire, Claudia se dio cuenta de que el verdadero horror apenas comenzaba. Claudia sintió cómo el pánico se adueñaba de su cuerpo. La risa de la bruja rebotaba en sus oídos, un sonido estridente que parecía cortarle la respiración. «¡Lucas!», gritó, tratando de mantener la voz firme. «¡Corre hacia el pueblo! ¡Busca ayuda!». Pero el niño permanecía paralizado, los ojos fijos en la figura aterradora que se cernía sobre ellos.
La bruja dio un paso al frente, sus manos alzadas como si invocara una fuerza oscura. El aire se volvió denso, como si cada partícula se retorciera por el miedo latente. Claudia no podía dejar que su hijo quedara atrapado en esa maldición. «¡Lucas, ahora!», volvió a gritar, mientras empujaba al niño hacia atrás, instándolo a moverse. Con un parpadeo, el rostro de la bruja giró hacia ella y reconoció en su mirada un conocimiento antiguo, un deseo de venganza que solo las personas que habían sufrido podían entender. Ver el terror reflejado en los ojos de su hijo la llenó de una rabia indescriptible. Un toque de poder surgió en su interior, una rabia por el abuso de aquellos como la bruja, que se alimentaban del miedo y la desesperación de otros. «No te llevarás a mi hijo», dijo Claudia, su voz ahora resonando con una determinación que la sorprendió. La bruja sonrió, sus dientes blancos destellando en la oscuridad, y la grotesca forma de su rostro se fue transformando, revelando la imagen de una mujer que había conocido en el pueblo. Esa abuela que siempre les ofrecía dulces a los niños, esa mujer que llevaba flores al cementerio. «¿Ves, Claudia? No estás tan lejos de lo que crees», murmuró la bruja, mientras su cuerpo se retorcía como una sombra viviente. Desesperada, Claudia buscó un objeto que pudiera servir de defensa. Su mirada se encontró con un palito en el suelo, un trozo de madera quebrada que podría significar la vida o la muerte. Se lanzó hacia él mientras la bruja rugía, llenando el aire con un chillido ensordecedor que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Con el palito en mano, Claudia adoptó una postura desafiante. «No me importa quién eres. Si tienes que llevármelo, tendrás que luchar conmigo primero». La bruja se detuvo en seco, sorprendida por la osadía de esa madre. Pero en aquel instante, una niebla espesa comenzó a arremolinarse alrededor de la bruja, ocultándola en sombras profundas. Lucas, atónito, comenzó a retroceder, pero el instinto de su madre lo atrapó, empujándolo hacia su lado. Claudia no podía permitir que la oscuridad se lo llevara. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de historias antiguas y de los rezos que su madre solía repetir en voz baja al caer la noche. La niebla se disolvió y la bruja volvió a aparecer, más feroz que nunca. «No solo los niños son objeto de mi deseo, Claudia. Lo que buscan los míos es mucho más profundo». Sus palabras, como cuchillos filosos, cortaban la realidad, y Claudia sintió un escalofrío que recorrió su espalda. Mientras tanto, la niebla se movía más rápido, atrapando la luz de la luna y dejando el bosque en una penumbra aterradora. Lo que estaba en juego iba más allá de un simple enfrentamiento. Eran secretos de generaciones, un pasado que se negaba a ser enterrado y que ahora reclamaba a Lucas como parte de su legado. «¡No lo harás!», gritó Claudia, levantando el palito, lista para luchar hasta el final. Pero en ese momento sintió una mano fría sobre su muñeca, y el mundo pareció desvanecerse. El rostro de Lucas se desdibujó, y la bruja dejó escapar una risa triunfante. Y en un giro terrorífico, Claudia se dio cuenta de que Lucas no estaba a su lado. Él había desaparecido entre las sombras. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz quebrada, mientras se daba vuelta a buscarlo desesperadamente. Y antes de que pudiera moverse, la bruja sonrió y el eco de su risa resonó en el bosque oscuro. «Ahora la verdadera búsqueda comienza, madre». La noche se cerró a su alrededor y Claudia supo que su lucha apenas empezaba. La bruja había desatado algo en el pueblo, algo que no podía controlar. La búsqueda de Lucas sería solo el principio. Mientras se adentraba en la oscuridad, una pregunta atormentaba su mente. ¿Y si la verdadera bruja no era solo aquella que se había revelado ante ella, sino cada sombra que había habitado su vida? En cada esquina del pueblo, cada rostro conocido, ¿podría latir un deseo oscuro?
«No te preocupes, Lucas, te encontraré», murmuró con un hilo de esperanza, mientras se enfrentaba a la oscuridad que la rodeaba, a la feroz certeza de que el verdadero horror aún estaba por venir. La niebla se espesó a su alrededor, envolviendo a Claudia como un sudario opresivo. Cada paso que daba la acercaba a su destino, pero también a un abismo de sombras. A su izquierda, un chirrido de ramas rompió el silencio. Se detuvo, su corazón marcando un ritmo frenético. Aquella risa de la bruja todavía reverberada en su mente, una melodía macabra que no podía ignorar. «Lucas», susurró en la oscuridad, esperando una respuesta que nunca llegó. Cada paso sonaba hueco, como si el bosque absorbiera sus movimientos, burlándose de su desesperación. El aire denso mezclaba el aroma de humedad y algo más, un dulzor nauseabundo que recordaba a los caramelos que jamás le ofreció esa abuela del pueblo. Mientras avanzaba, vio luces parpadeantes a lo lejos, como faros en un mar de sombras. «¡Es el pueblo!», exclamó por impulso, aunque sabía que entrar en él no garantizaba la seguridad de Lucas. Con cada paso que daba, los ecos de su infancia se convertían en murmullos inquietantes. En su mente recordaba las historias contadas en voz baja, sobre aquel lugar donde se decía que los niños desaparecían sin dejar rastro, llevándose consigo los secretos de los mayores. El pueblo parecía reírse de ella, las casas con sus ventanas oscuras vigilándola. Al llegar a la plaza, el silencio era abrumador. Las luces que había visto se desvanecieron y a su alrededor las sombras parecían cobrar vida. Sin embargo, algo se movió. Figuras a su alrededor comenzaban a emerger de la niebla. Claudia sintió el terror apoderarse de su cuerpo. Eran conocidos, vecinos, incluso amigos de antaño, pero sus rostros estaban distorsionados en muecas de sufrimiento. «¡Claudia!», susurraron al unísono, sus voces estaban entrelazadas con el viento. «¡Ayúdanos!». Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas ante el horror de lo que veía. «¡No! ¿Qué les ha pasado?», gritó, pero nadie respondía. Una mujer, la más cercana, se avanzó un paso. Claudia la conocía bien. Era la madre de su amiga de la infancia, aquella que siempre decía que las leyendas tenían un trasfondo de verdad. «Los niños. Ven, Claudia, debes venir con nosotras. Lucas necesita que lo encuentres, pero no puedes hacerlo sola», suplicó la mujer con un tono lleno de desesperación. Sus ojos se reflejaban con un brillo sombrío, llenos de un dolor que atravesaba la piel. «¿Qué quieren? ¿Qué han hecho con Lucas?», preguntó entre dientes, la rabia surgiendo de su interior. Aquellos rostros, en lugar de ofrecer consuelo, estimulaban su miedo y la sumergían en una confusión profunda. Ante su resistencia, la multitud se dispersó, dejando solo a la madre de su amiga, cuya silueta empezó a desvanecerse lentamente. «Claudia, el miedo los alimenta. No dejes que la bruja te consuma como lo hizo con nosotros», le advirtió la figura, antes de que desapareciera en la bruma, como un eco que se desvanecía. Un escalofrío recorrió la espalda de Claudia. La bruja no solo buscaba a Lucas, quería devorar su esencia y usarla para obtener poder, lo suficiente para tragar el pueblo entero en un ciclo interminable de terror. Ella no podía darles la satisfacción de alimentarse de su pánico. La búsqueda de su hijo no se detendría. Decidida, cerró los ojos y recordó las palabras de su madre, esas oraciones que sonaban como un canto en su memoria. «No hay oscuridad más grande que el amor de una madre. Desde los confines de las sombras encontrarás tu camino». Con renovada fuerza, Claudia se adentró más en el corazón del bosque. Ya no temía en las sombras. Caminaba como un faro entre la oscuridad, convencida de que la bruja aún acechaba. Sin embargo, a medida que se alejaba, notó algo extraño. El suelo bajo sus pies parecía moverse. Las raíces se retorcían como serpientes, mientras la risa de la bruja resonaba, más cercana, más burlona. «Has decidido perderte», susurró el viento, trayendo un escalofrío paralizante. Claudia se detuvo abruptamente, sintiendo cómo la tierra crujía a su alrededor.
¿Era posible que el bosque mismo conspirara contra ella? La idea hizo que un sudor frío recorriera su frente. No puedo dejar que me atrape, pensó. Pero antes de que pudiera reaccionar, el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. En un momento, la tierra se desmoronó y Claudia se vio cayendo a un abismo, el horizonte de sombras apareciendo ante sus ojos aterrorizados. ¡Lucas!, gritó mientras caía, y justo antes de tocar el fondo, vio una luz tenue a lo lejos, como un susurro de esperanza. Pero lo que encontró a su alrededor, una vez aterrizó, no era lo que jamás habría imaginado. La oscuridad la había conducido a un lugar sacudido por susurros, un refugio y una prisión, donde las almas perdidas esperaban ser rescatadas. «¿Dónde estás, Lucas? Este no es el final», se dijo a sí misma, mientras un escalofrío recorrió su columna vertebral. En ese instante, en la penumbra, un llanto resonó en su mente. Era el llanto de un niño, un eco de desesperación que la heló hasta los huesos. ¿Es Lucas?, se preguntó, su corazón latiendo desenfrenado. La búsqueda apenas comenzaba, pero el verdadero desafío tendría que enfrentarlo allí, en las sombras, donde el pasado y el presente se entrelazaban en una danza de horror. Las sombras de sus fantasmas adquirieron forma, y Claudia comprendió que no estaba sola. ¿Podría el poder de aquellos que habían sufrido ser su única esperanza, o eran solo ilusiones que la llevarían a su perdición? Las paredes oscuras que rodeaban a Claudia susurraban secretos, ecos de almas atrapadas que parecían buscar una redención que nunca llegaría. Con cada paso que daba por el suelo irregular, sentía como una corriente de energía fría la envolvía, como si la misma penumbra intentara arrastrarla a su seno. Las sombras danzaban a su alrededor, tomando formas que recordaban a los seres que había perdido, a aquellos que fueron tragados por la misma bruja que ahora la acechaba. «¡Lucas!», gritó de nuevo, la angustia desgarrando su voz. El llanto que había escuchado antes se intensificó, resonando en su mente como un tambor lejano. Era un lamento que prometía la verdad, pero también el miedo a lo desconocido. No podía rendirse, no frente a la desesperación que golpeaba su pecho. «¿Quién está ahí?», preguntó temblando, su garganta seca y sus labios agrietados. La respuesta llegó en forma de murmullos disonantes, palabras entrecortadas que parecían surgir de las paredes mismas. «Sálvanos, no dejes que te atrapen», repetían las voces, cada vez más distantes y desesperadas. Claudia siguió adelante, sorteando las sombras que intentaban atrapar sus pies. Dentro de ese mundo oscuro, una pulsación familiar resonaba en su pecho. ¿Era el amor por Lucas o el eco de sus propias esperanzas perdidas? Sabía que el tiempo se desvanecía y que su hijo la necesitaba. Con cada zancada, la figura titilante de una luz llamó su atención al final de un pasillo sombrío. Se acercó, guiada por un instinto profundo. A medida que se acercaba, la luz se intensificó, revelando una habitación repleta de sombras que se retorcían y se contorsionaban. En el centro, una vieja mesa de madera crujía bajo el peso de algo que no podía ver claramente. El llanto de un niño resonaba con mayor claridad ahora. «¡Lucas!», exclamó más fuerte, mientras una mezcla de desesperación y esperanza la inundaba. Pero antes de que pudiera llegar a la luz, una forma oscura emergió de las sombras. Era la bruja, su rostro iluminado por una sonrisa macabra que hacía que Claudia se detuviera en seco. «¿Buscas a tu niño, dulce madre?», susurró, su voz un canto envenenado. «Tienes tanto amor por él, eso lo hace aún más delicioso». Claudia sintió sus músculos tensarse, el miedo paralizándola, pero algo dentro de ella se encendió. «¡No te lo llevarás!», gritó, desafiando la profunda oscuridad que la rodeaba. La bruja rió, un sonido cruel que resonó en el aire. «Pero ya lo hice, cariño. Cada niño que entra aquí se vuelve parte de esta tierra.
en cuerpo y alma. Las sombras del lugar parecían moverse, acercándose a Claudia, creando un laberinto de oscuridad que la empujaba hacia atrás. La abominación le sonrió, y ella comprendió que estaba atrapada en una red más grande de lo que había imaginado. Dentro de esa prisión de susurros y sombras, la realidad se distorsionaba ante sus ojos. «¡No! ¡Lucas necesita de mí!», mientras se lanzaba hacia la bruja, pero una fuerza invisible la detuvo y la hizo caer al suelo, como si la tierra quisiera tragarla. La bruja se acercó, su rostro cada vez más cerca, y sus ojos reflejaban el caos del universo. «Piénsalo bien, Claudia. ¿Qué harías para salvarlo? Cada decisión tiene su precio». Con un aliento entrecortado, Claudia comprendió que estaba en una encrucijada. Podía optar por dejarse llevar por el miedo o arriesgarse a confrontar esa oscuridad con la luz que había guardado en su corazón. La bruja sonrió y extendió una mano hacia ella. La luz al final del pasillo parecía llamar nuevamente. «Dame tu respuesta», exigió la bruja, y Claudia sintió cómo el tiempo se detenía. Con un último susurro de esperanza, Claudia miró hacia la luz, recordando el rostro de Lucas, su risa, su inocencia. «Nunca te lo permitiré», respondió, mientras la luz se intensificaba, inundando la habitación de nuevo. La batalla entre la oscuridad y la luz apenas comenzaba. Cada decisión podría ser la diferencia entre la salvación y la condena. De repente, todo se sacudió. Lo que Claudia no sabía era que aquello que la bruja había ofrecido no era solo una elección. Era una trampa mortal. Pero su voz resonó en el aire, desatando algo antiguo, algo que había estado dormido en las raíces del bosque. Un temblor recorrió la tierra, y con ello una nueva pregunta surgió en el aire. ¿Sería Claudia capaz de romper las cadenas de aquel terror antes de que el precio de su valentía fuera demasiado alto? El aire en la habitación se tornó más denso, como si la oscuridad misma tratara de absorber la luz que se manifestaba en todo su esplendor. Claudia sintió unas olas de terror recorriendo su cuerpo, pero también un destello de valor, un impulso casi sobrenatural que la empujaba hacia adelante. Aún así, el eco de las risas siniestras de la bruja seguía resonando en sus oídos, llenando su mente de dudas y angustia. Cada decisión tiene su precio. Las palabras de la bruja retumbaban como un mantra. Claudia parpadeó, luchando contra la desorientación. Detrás de ella, las sombras giraban, formando figuras familiares y conocidas, visiones distorsionadas de aquellos que había perdido. La abuela a la que amó, su amigo que desapareció, todos atrapados en este reflejo macabro. «Nunca me rendiré», afirmó, buscando en su interior la fuerza que la había mantenido con vida. Cada grito de angustia, cada llanto proveniente del fondo de ese lugar oscuro, formaron un coro que, aunque desgarrador, encendió su determinación. Claudia se levantó con dificultad, sus piernas temblaban. La bruja, por su parte, continuaba sonriendo, divertida ante la lucha interna de Claudia. «Ah, linda, solo lo harás más difícil para ti misma», murmuró. La luz que irradiaba desde el pasillo titiló una vez más, como una estrella en medio de un cielo tormentoso, y una idea surgió en su cabeza. ¿Qué pasaría si la luz no solo era su objetivo, sino su herramienta? Miró a la bruja, buscando en sus ojos una debilidad. «¿Qué precio pagaste tú para obtener este poder?», le preguntó, con más firmeza de la que se sentía. La risa de la bruja se intensificó, resonando en el aire como un eco de locura. «Oh, dulce Claudia, el poder siempre tiene un dueño, y tú nunca has estado a la altura». Las sombras comenzaron a moverse con mayor agresividad, envolviendo a Claudia como serpientes buscando a su presa.
Sin embargo, su instinto la llevó a recordar la esencia de Lucas. «No, no eres mi dueño, nunca lo serás», gritó, mientras una ola de energía la atravesaba al recordar cada sonrisa de su hijo, cada instante que había compartido. La luz brilló más intensamente, y en un acto de desesperación, Claudia se abalanzó hacia el resplandor, extendiendo las manos. En ese mismo instante, el suelo tembló de nuevo, pero esta vez con fuerza. Una grieta apareció, desgarrando la tierra y dejando escapar un polvo dorado que resplandecía, lleno de vida. ¿Qué es eso? La bruja retrocedió, su sonrisa desvaneciéndose mientras el polvo comenzaba a disipar las sombras que la rodeaban. Claudia comprendió que tenía el poder de conectar esa luz con el pasillo. Amor que sentía por su hijo, un amor tan intenso que podía vencer cualquier oscuridad. ¡Lucas!, gritó de nuevo, pero esta vez su voz resonó con un nuevo poder. El polvo dorado se elevó, formando un torbellino que purgaba las sombras. Las risas de la bruja se transformaron en gritos de rabia. El terror comenzó a fluir en sus ojos. Claudia no iba a dejar que todo lo que amaba quedara atrapado para siempre. El torbellino iluminó la habitación con una intensidad cegadora, mientras la bruja, en un intento desesperado, alargó los brazos hacia Claudia, como si quisiera arrastrarla hacia su lado. La presión de la oscuridad aumentaba, pero Claudia no retrocedería. En su corazón entendió que el verdadero sacrificio era luchar, no sucumbir al miedo. De pronto, Claudia sintió un tirón. ¿Era la bruja? No. Miró hacia atrás y vio cómo las sombras comenzaban a disolverse, pero no en la forma que esperaba. En su búsqueda de la luz había también despertado algo más en el fondo, algo ancestral. La bruja, desbordada por su propia oscuridad, gritó mientras desaparecía entre las sombras que una vez había controlado. Una risa aterradora resonó, un eco de sabiduría malvada, tratando de llenar la habitación con el último vestigio de su poder. «Nunca habrás terminado, Claudia. Yo siempre estaré aquí», prometió mientras su figura se desvanecía en una neblina de desesperación. El terraplén que había abierto se cerró de repente, lanzando a Claudia contra el suelo. El resplandor se extinguió, dejándola en la penumbra una vez más, el silencio pesado envolviéndola. Pero mientras el aire se asentaba, supo que esto no había terminado. ¿Podría la bruja haber dejado algo atrás, una maldición que continuaría acechándola? Claudia se levantó, aún temblando de la experiencia, y, en medio del miedo, un nuevo grito de Lucas resonó en sus oídos. Tenía que encontrarlo, tenía que desentrañar el misterio de esta oscuridad que aún amenazaba. Sin embargo, mientras avanzaba, un susurro golpeó su mente, una advertencia en lo profundo de su ser. El miedo es solo el principio. ¿A qué se refería? ¿Qué la guardaba en la oscuridad? Sin tiempo para titubear, su corazón se llenó de dudas, y, con cada paso que daba, se preguntaba si realmente había ganado o si todo solo era una trampa más en el interminable juego del destino. Claudia avanzó con pasos titubeantes, luchando contra el opresor silencio que había dejado la bruja. La negrura la rodeaba, se sentía como un manto frío, apretando su pecho, haciéndola respirar con dificultad. El eco del grito de Lucas retumbaba en su mente, pero la preocupación por su hijo no era la única inquietud que la atormentaba. Había logrado alejar a la bruja, sí, pero su risa aún danzaba en los rincones de su memoria, sugiriendo que el verdadero tormento apenas comenzaba. De repente, un escalofrío le recorrió la espalda. Sentía que algo la observaba, algo más que solo la oscuridad. Claudia se detuvo y miró a su alrededor, intentando discernir alguna forma en el vacío que la rodeaba. La sensación de ser vigilada crecía en intensidad. Un susurro rasgado como el viento cruzó la habitación, haciéndola estremecer. «Claudia». Era una voz familiar, pero distorsionada, como si viniera de otro mundo. Se giró, siguiendo la dirección de ese lamento. Sabía que debía ser Lucas, su instinto maternal clamaba por él. Sin embargo, cada paso que daba se sentía como atascarse en un lume de barro espeso, inmovilizándola, atrapándola. «¡Lucas, soy yo!», gritó.
su voz quebrándose, empezando a perder la fe en que podría encontrarlo. Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse con más agilidad, creando figuras que danzaban inquietantemente. Ella intentó ignorarlas, silenciando sus miedos, concentrándose en el grito de su hijo. Pero esas figuras parecían cobrar vida, tomando formas de quienes había perdido. Retrocedió un paso, la memoria la golpeó como un balde de agua fría. Su abuela, su amigo, todos ellos, volvían con rabo de serpiente y miradas vacías, vanos reflejos de seres queridos atrapados en una espiral de maldad. De repente, las visiones empezaron a acercarse, sus caras torcidas en muecas de tristeza e ira. ¿Por qué no lloras por nosotros, Claudia? Sisió una sombra, la imagen de su mejor amigo, sus ojos vacíos. Estamos perdidos por tu culpa. No, no, no. Claudia se llevó las manos a la cabeza, intentando ahogar esos ecos malignos. No soy yo, hice lo que debía. Él, la bruja, fue ella. Pero su voz comenzaba a desvanecerse, ahogada por la culpa que la asfixiaba. La habitación vibró con un bajo murmullo, resonando un lamento colectivo que clamaba por venganza. Las sombras estaban tomando forma, convirtiéndose en una masa de pura desesperación. En un último intento de reafirmar su valentía, cerró los ojos con fuerza, recordando a Lucas. Ella había luchado por él. «¡Lucas, estoy aquí!», gritó, con más desesperación que jamás, arrojando el miedo al abismo. Un destello de luz emergió en su pecho, empujando las oscuras figuras hacia atrás, pero no sin dejar huella. Claudia se sintió como si se le desgarraran las entrañas. La bruja había despertado un horror que no solo vivía en el exterior, sino que también habitaba en su interior. Los murmullos se tornaron gritos desaforados y ella se vio atrapada en un torbellino de emociones que deseaban devorarla. «Tu amor no es suficiente», llamó la voz de la bruja, esta vez resonando en su mente como un eco terrenal. «Estás condenada por tu propia fragilidad». Claudia abrió los ojos con un destello de determinación. No podía dejar que esas sombras la consumieran. Con cada grito desgarrador recordó a Lucas, pero también recordó a los que ya no estaban, los que nunca había podido salvar. En ese momento de claridad comprendió que la energía del amor no se frenaba ni se limitaba, era expansiva y eterna. Sin aviso, un destello intenso se originó de su corazón, envolviendo su ser en una esfera resplandeciente. Las sombras se evaporaron a su alrededor, pero el eco de la risa de la bruja permanecía, retumbando como un trueno. «¿Lo ves? Te has enfrentado a mí, pero aún hay más de lo que temes». Claudia se detuvo. Comprendió que la bruja no solo había dejado atrás su malignidad, sino algo infinitamente más oscuro, un poder antiguo que la atormentaba. El aire se volvió pesado y una presencia fría emergió del rincón más oscuro de la habitación. Un brillo pálido empezó a surgir, alineándose con cada latido de su corazón, y el terror floreció en un nuevo sentido de urgencia. Era el inicio de algo aterrador. «¿Qué estás esperando, Claudia? Ven y descúbrelo», susurró la voz de la bruja desde las sombras, mientras las figuras familiares empezaban a distorsionarse de nuevo. El horizonte de su lucha apenas se revelaba, y mientras se sentía desgarrada entre lo conocido y lo desconocido, Claudia supo que su mayor desafío apenas comenzaba. Se acercó al fulgor, los ojos ardían de determinación por descubrir qué lo aguardaba. Pero tan pronto como hizo ese movimiento, la luz titiló y un grito paralizante resonó. La advertencia de la bruja había sido cierta, la oscuridad la había marcado para siempre. ¿Qué más vendría cuando el sol desapareciera y la verdadera naturaleza del terror se revelara? Claudia sintió una sacudida en su interior, una mezcla de terror y coraje que vibraba con cada latido. El fulgor palpitante la atraía, como un canto hipnótico de sirena. A cada paso, el frío se intensificaba y las sombras parecían estirarse a su alrededor, haciéndose o más gruesas, más reales.
Se dio cuenta de que no podía retroceder. Había un hilo invisible que la ató a ese resplendor, un hilo que prometía respuestas, pero también un peligro desmesurado. «Lucas», murmuró, su voz un hilo quebrado. Pero el silencio que le respondió era tan denso que casi podía tocarlo. El eco de su pregunta se perdió en la penumbra, absorbido por una presencia que se volvía cada vez más palpable. La luz frente a ella chisporroteó, y de repente surgió una figura del resplendor. Era un ser etéreo, con una expresión que combinaba tristeza y desesperación. Claudia lo reconoció como su abuelo, aquel que había estado perdido durante años. «No te acerques, Claudia», advertía con una voz temblorosa. «Ella no te dará lo que deseas, te atrapará». El corazón de Claudia latía con fuerza, su mente corría en círculos. «¿Qué has visto, abuelo? ¿Dónde está Lucas?». La esencia de su abuelo se debatía entre el deseo de consolarla y el miedo de que ella se expusiera más. «Es un juego en el que no puedes ganar», dijo, aunque su rostro se oscurecía claramente por el sufrimiento acumulado. «La bruja te está utilizando para algo oscuro, algo que va más allá de lo que imaginas. Ella se alimenta de nuestras memorias». Claudia sintió que su mundo se desmoronaba. Su amor por Lucas la había llevado hasta aquí, pero ahora parecía ser un hilo enredado en una trampa mortal. La figura de su abuelo se desvanecía, y a medida que su esencia se deshilachaba, el resplandor crecía en intensidad, intoxicando su mente con visiones de horror. De pronto, el aire se tornó más pesado, y comenzó a susurrar relatos de desdicha. Espíritus de aquellos que habían caído en las garras de la bruja rodearon la sala, cada uno con historias desgarradoras que se entrelazaban, y Claudia podía sentir el dolor que sus experiencias habían dejado. Cada susurro era un lamento, cada palabra una herida abierta. «Ella es la razón por la que estamos atrapados», clamó una voz quebrada que resonó con fuerza. «La esperanza es un espejismo aquí, te consumirá como lo hizo con nosotros». Claudia palideció, intentando contener la creciente ansiedad que amenazaba con devorarla. Sabía que tendría que enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Sin embargo, la voluntad de salvar a Lucas encendía su determinación. «No voy a dejar que esto termine aquí», gritó con energía renovada. Las sombras comenzaron a retroceder ante su firmeza, el brillo de su luz interior iluminaba la sala, y sus ecos de desesperación se desvanecían lentamente. A medida que la oscuridad retrocedía, Claudia se dio cuenta de que el poder de la bruja no era absoluto. Con cada grito liberador, un rincón sombrío de su mente se iluminaba. Pero cuando empezó a verse rodeada por una luz de esperanza, la risa siniestra de la bruja resonó de nuevo, llena de burla y satisfacción. «¿Crees que puedes escapar de tu destino, Claudia?». Con el corazón latiendo desbocado, Claudia giró en busca de las palabras que necesitaba. «No estoy sola. Mi amor por Lucas es más fuerte que tu magia». Un silencio tenso llenó la sala, cada sombra contenía el aliento, mientras la bruja se reía. «El amor tiene un precio, mi dulce Claudia, y tú pagarás con lo que más atesoras». El aire pareció volverse tangible, una frialdad aterradora envolvió su ser. Claudia sintió que algo se deslizaba a su alrededor. Ya no era solo una batalla contra la oscuridad externa, sino una lucha por el alma de su hijo. El fulgor central comenzó a apagarse, y en un último acto de desesperación, Claudia extendió su mano, buscando el contacto con Lucas. «¡Mamá!», gritó una voz en la distancia, y con ese grito algo en el aire vibró. El espacio se retorció, una grieta se abrió, y la conexión entre madre e hijo brilló con una luz que desafió la oscuridad. Pero la bruja no se rendiría fácilmente.
Recuerda, Claudia, el amor cae y el vacío que deja es infinito. Claudia sintió el temblor de la advertencia, pero no podía permitir que la desesperación la dominara. Con cada grito que resonaba, sabía que debía mantener su fe en el amor, aun cuando el terror amenazaba con consumirla. Mientras la luz se intensificaba, un nuevo grito emergió, un lamento que provenía de un lugar profundo y oscuro. La lucha apenas comenzaba, y el sacrificio de la verdad por la redención era solo una sombra lejana. Pero ¿a qué costo, Claudia? La bruja continuaba. Los ecos resonaban, y mientras la figura de su abuelo volvía a aparecer, su advertencia se hacía más clara. El verdadero horror aún no ha llegado. Y con eso, una ola de frío recorrió la habitación, mientras Claudia se preparaba para afrontar su destino. ¿Estaría dispuesta a sacrificarlo todo en su lucha por Lucas? ¿Podría enfrentar a la bruja y descubrir la conexión tan oscura entre los dos? La respuesta a sus preguntas estaba al alcance, pero la oscuridad tenía ambiciones propias. La batalla apenas comenzaba, y Claudia se adentraba más en el abismo. Claudia sintió que el aire se cargaba de una energía inquietante. La grieta en el espacio vibraba, y a través de ella una luz espectral se retorcía, como una serpiente oscura que serpenteaba en busca de una presa. Su corazón latía descontrolado, una batida frenética que resonaba como un tambor de guerra. «Lucas», susurró, con la voz entrecortada. Su mente, atrapada entre la desesperación y la esperanza, anhelaba encontrarlo. De pronto, una sombra se deslizó junto a ella, susurros girando como un torbellino de lamentos. Todas las voces se amalgamaban en un coro de advertencias y súplicas. «¡No caigas en su trampa!», gritaban. Y sí, sentía su alarma, pero ¿qué otra opción había? La bruja apareció entre los ecos, su figura se alzaba imponente, con un aire de victoria suprema. Sus ojos, dos pozos oscuros, irradiaban una sorna infinita. ¿Ves cómo el amor se rompe en 1000 pedazos, Claudia? Su risa se desbordaba como un torrente, helando la sangre en las venas de Claudia. Cada sacrificio tiene un costo, y tú estás a punto de pagarlo. Claudia sintió la presión de la oscuridad. Estaba atrapada, obligada a enfrentarse a la elección más aterradora de su vida. Pero un nuevo grito penetró el aire, una voz familiar que cortó la tensión como un rayo. «¡Mamá, ayúdame!». Era Lucas. El sonido dulcificó el terror que la rodeaba. «¡No, no puedes!», gritó la bruja, extendiendo sus garras como si pudiera bloquear la luz de la conexión entre madre e hijo. Las sombras berrearon y saltaron, intentando apagar el fulgor que emanaba de la grieta. Claudia sintió un impulso indescriptible, una combinación de amor y rabia que pulsaba en su interior. Aquella lucha no era solo por Lucas, era por cada alma atrapada en este horror. Sin pensarlo, dio un paso hacia la luz. A cada avance, la bruja retrocedía, su expresión cambiando de burla a furia. «¡No te atrevas a cruzar el límite!», chilló, pero Claudia ya no se detenía. La desesperación se sentía como un fuego ardiente, y su determinación se informaba de una nueva fuerza. Todo estalló en un revuelo de luz y sombra. Claudia sintió que la grieta se expandía, absorbiendo el dolor y el sufrimiento a su alrededor. Pero el camino a Lucas no sería fácil. En un instante, la bruja lanzó un conjuro, un grito desgarrador que cortó el aire, impregnándolo de un horror indescriptible. Las sombras cubrieron el suelo, intentando atrapar a Claudia con su frío abrazo. «Las cadenas del pasado son pesadas, Claudia. ¿Serás capaz de romperlas?», retumbaba la voz de la bruja provocadora.
Mientras el mundo giraba a su alrededor, Claudia recordó historias sobre su familia, sobre sacrificios y promesas olvidadas. Todo tenía sentido. Lo que anhelaba salvar era parte de un legado que había caído en el olvido, una herencia de penurias. En el clímax de su lucha, Claudia atravesó la niebla de sombras. El paisaje se tornó borroso y en esa bruma se dibujó la figura de Lucas, atrapado, temblando. Su mirada fija en ella iluminaba la oscuridad, más fuerte que cualquier maldición. En ese instante supo que el amor era el único camino hacia la salvación. «¡Lucas, estoy aquí!», gritó, extendiendo su mano. Pero al hacerlo, la bruja deslizó con rapidez una sombra sobre él, formando un abismo entre madre e hijo. «¿De verdad crees que podrás salvarlo? Él es mío», la bruja bufó, pero la luz de Claudia era imborrable. «No puedes tenerlo, porque su amor por mí es más poderoso que tu oscuridad». El aire vibró, y Claudia sintió cómo el poder comenzaba a canalizarse a través de ella, como un torrente de energía, liberando en sus venas la chispa de vida que había estado atrapada por tanto tiempo. «¡Lucas!», volvió a llamar, en un grito que temía no alcanzar. Pero en su desesperación, un temblor recorrió el suelo, y las sombras empezaron a fragmentarse, revelando su verdad. Cada historia de sufrimiento se asociaba a un recuerdo. Cada recuerdo encadenaba a otro espíritu atrapado. Los ecos de las almas perdidas comenzaron a girar, resonando con sus propios gritos de liberación. Claudia se dio cuenta de que había un poder colectivo acumulándose, una fuerza que desafiaba la oscuridad que tanto la había perseguido. Pero mientras el resplandor se intensificaba, la bruja ladeó la cabeza, su rostro contraído de furia. «No puedes dudar, el verdadero horror está por venir, y tú lo conocerás en carne viva», vociferó. Y de repente las sombras retrocedieron, revelando lo que había estado en la penumbra. Morbosos secretos se deslizaban hacia la luz, y Claudia vio visiones horrendas de antaño, sacrificios, traiciones, y un sacrificio aún más oscuro que la bruja exigía. «Mamá», insistió Lucas, pero el eco de las palabras de la bruja retumbaba en sus oídos. Mientras Claudia se preparaba para enfrentar la amenaza, la bruja alzó su mano, y un nuevo grito resonó, una risa aterradora que resonaba con el eco de almas perdidas. Había sido advertida, y el verdadero desafío estaba por comenzar. ¿Sería capaz de enfrentarse a la bruja y descubrir cuánto estaba dispuesta a sacrificar por el amor de su hijo? Las sombras se espesaban nuevamente, y la oscuridad preparaba su golpe final. Una decisión crítica se acercaba a Claudia, y mientras miraba a Lucas a través de la tormenta de terror, se preguntó, ¿qué sería capaz de sacrificar para salvarlo? ¿Estaría preparada para la verdad que aguardaba más allá del miedo? Claudia sintió un escalofrío recorrer su columna. Mientras la sombra de la bruja bailaba a su alrededor, como una serpiente insidiosa entre las hojas. Lucas estaba tan cerca, pero al mismo tiempo, el abismo que las sombras formaban parecía inquebrantable. La bruja crecía en poder, y su risa nudosa resonaba en la frágil mente de Claudia. «Tu amor no es más que un susurro entre gritos. ¿Crees que podrás salvarlo?». Cada palabra que la bruja pronunciaba era como un puñal que se hundía en el corazón de Claudia. Los ecos de las almas atrapadas se intensificaban, las voces uniendo sus lamentos en una cacofonía aterradora. «¡Mamá, ayúdame!». Lucas gritaba, su voz aguda desgarrando la oscuridad, pero el grito moría entre las risas burlonas de la bruja. «No te preocupes, pequeño», la bruja dijo con voz dulce, completamente opuesta a lo que Claudia conocía. «Pronto estarás en un lugar donde el dolor no existe, un lugar donde las sombras se lo tragan todo. Y tú, Claudia, conocerás el verdadero sacrificio». Furiosa, Claudia cerró los ojos y respiró hondo. Recordó cada abrazo, cada risa, cada momento que había compartido con Lucas. Eran esos recuerdos los que le daban fuerza, y esos recuerdos eran la luz que podía romper la oscuridad.
Con determinación, levantó la mano hacia la grieta, sintiendo cómo la energía se acumulaba, caliente y vibrante. «Yo no te temo», gritó, su voz resonando en la dimensión etérea que las rodeaba. «Lucas es mío, y por él enfrentaré cualquier horror». La luz de su amor brilló intensamente, y sintió cómo los espíritus perdidos se unían a su llamado, formando un resplandor que rivalizaba con la violencia oscura de la bruja. La criatura se retorcía de rabia, sus ojos, dos remolinos de odio, se encontraron con la luz. Si crees que podrás liberarlo, lo lamentarás. Los secretos no se revelan sin un precio. Y en un giro repentino, la bruja extendió sus dedos y la grieta comenzó a cerrar, como un monstruo abriendo su boca para devorar. ¡No! Claudia sintió que el pánico la envolvía como un manto helado. Pero el miedo no la dominaría. Con cada segundo que pasaba, el vínculo entre ella y Lucas se hacía más fuerte, cuerdas de amor entrelazándose en un lazo irrompible. «¡Lucas!», se esforzó en gritar de nuevo, pero esta vez no era solo su voz, era la voz de todas las madres que habían luchado, todas aquellas que no habían cedido ante el horror, una sinfonía de amor resonante. Las sombras empezaron a disiparse, cayendo como hojas muertas, y la bruja, con su rostro torcido por la furia, comenzó a perder el control. «¡No, no, no! Esto no acaba aquí», chilló, pero el poder de Claudia crecía, una tormenta de luz que combinaba amor y valor. Con cada paso que daba hacia la grieta, la figura de Lucas se hacía más clara. Pero de repente, las sombras se reagrupaban en torno a la bruja, formando una muralla oscura que intentaba protegerla. «Tú no eres más que un simple mortal. La oscuridad es eterna, y siempre cobraré mi precio». Un viento gélido sopló, arremetiendo contra Claudia y haciéndola tambalear. Desesperada, Claudia buscó en su interior, recordando un antiguo secreto heredado, algo que su abuela le había dicho cuando era niña. El amor verdadero es la magia más poderosa de todas. En ese momento comprendió. Aquella era su arma. El verdadero poder no era solo un sacrificio, sino un acto de amor auténtico, puro. Tu oscuridad no puede consumir nuestro amor. Y mientras la bruja hacía un último intento por atacar, Claudia alzó su mano con toda la fuerza acumulada. Una explosión de luz iluminó la escena. Las sombras gritaban, pero la luz se hacía más brillante. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, reconociendo la verdad en su interior. Pero, justo cuando parecía que la victoria estaba cerca, la bruja lanzó una mirada desesperada y, mientras la luz la envolvía, guió a Claudia y Lucas hacia una revelación escalofriante. «No sabes lo que has desatado». Claudia sintió el horror acechando a su alrededor mientras la luz se desvanecía. ¿Y si el verdadero monstruo fueses tú? Al abrir los ojos, se encontró en un lugar totalmente diferente, con Lucas a su lado, pero la atmósfera era fría, y una sombra la seguía, un eco maldito de lo que había dejado atrás. ¿Era verdad lo que había dicho la bruja? ¿Su amor sería suficiente para superar la nueva oscuridad que enfrentaban? La pesadilla apenas comenzaba. La luz se desvanecía rápidamente, dejando a Claudia y Lucas en una penumbra inquietante. Aquella sensación de vacío era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Lucas, aferrándose a su mano con fuerza, sintiendo la inquietud que emanaba de su madre. «Estamos juntos, Lucas. Eso es lo que importa», respondió Claudia, tratando de infundir valor en su voz mientras su corazón se aceleraba. Sin embargo, el eco de las palabras de la bruja retumbaba en su mente, revelando una verdad inquietante que hacía temblar sus cimientos. ¿Qué era eso? ¿Qué quiere decir con que el verdadero monstruo soy yo? A su alrededor, las sombras parecían moverse con agilidad, retorciéndose como si tuvieran vida propia.
Desesperada, Claudia buscó una señal de esperanza. «Debemos salir de aquí», dijo, intentando recordar el camino que había seguido para llegar a aquel lugar. Pero cada dirección parecía llevarlas más hondo en la oscuridad, en un laberinto indefinido, donde el tiempo se tecía con la angustia. Los murmullos comenzaban a regresar, ese coro de almas perdidas resonando en sus oídos. «¿Por qué no nos salvaste?», gritaban, sus voces difusas llenando la atmósfera, haciéndola sentir como si las paredes se cerraban. «Te necesitamos, Claudia». «¡Silencio!», gritó, sabiendo que no podía dejar que la angustia se apoderara de ella. «No soy la responsable de esto. No puedo salvar a todos, pero sí puedo salvar a mi hijo». Con cada palabra, el fuego dentro de ella se avivaba, y un destello de luz pareció brotar en su pecho. «Lucas, mantente cerca», ordenó con firmeza, mientras sentía que una ola de energía la empujaba hacia adelante. Las sombras parecían más densas, tratando de tragarlas, pero había algo diferente esta vez. Con cada paso que daban, Claudia sentía que una nueva fuerza las acompañaba. Era el amor que tenía por su hijo, su voluntad de protegerlo a cualquier costo, y esa energía comenzaba a hacer retroceder a la oscuridad. Mientras avanzaban, las figuras borrosas comenzaron a tomar forma, revelando más y más rostros familiares, conocidos en su vida. «Claudia, ¿por qué no hiciste nada?», murmuraban, una marea de rencor y desesperación abrumando lo poco que quedaba de su esperanza. Claudia sintió que el peso de la culpa la oprimía. Cada rostro que se iluminaba en su mente representaba un fracaso, una sombra de lo que había perdido. «Déjame en paz», gritó, sintiendo que la presión caía sobre ella como una losa de piedra. «No puedo ser responsable de cada vida, no puedo cargar con sus sufrimientos, no soy la bruja». Pero en su interior, la sombra de la duda comenzaba a torcer su corazón, apretando y inyectando veneno en su fuerza. ¿Te das cuenta de que la oscuridad no se apaga con más oscuridad? El verdadero monstruo es la duda, el miedo que llevas dentro. Resonó una voz que resonaba como un eco en las paredes. Era una voz suave pero firme, insidiosa en su forma de penetrar su mente. Comprender esto es el primer paso para liberarte. Suéltalo, Claudia. Y en ese instante recordó a su madre, esas enseñanzas que había olvidado a lo largo del tiempo, las historias de valentía, de superación. Recordó el legado de su familia, una línea de mujeres fuertes que habían enfrentado el terror de formas diferentes. Claudia había heredado su fuerza, y ahora ese fuego se encendía en su interior. Miró a Lucas, cuyo rostro estaba aún lleno de miedo y ternura, y en aquel momento comprendió que no podía retroceder. «No me rendiré», susurró, y dejó que el amor por su hijo inundara cada rincón de su ser. Esa luz interna, ese amor puro, se convirtió en un faro, arrojando llamas que disipaban las sombras que la rodeaban. Aun cuando las voces denunciaban su miedo, Claudia sabía que ya no se dejaría atrapar por la culpa o la duda. Las sombras que la acechaban comenzaron a fragmentarse, cayendo como hojas en otoño, y con cada paso su cuerpo brillaba con una fuerza inusitada. «¿Ves? Así es como se combate la oscuridad, madre», dijo Lucas con fe, temor que se desvanecía mientras la luz los envolvía. «Sigue adelante». Tomando la mano de su hijo, Claudia sintió que un nuevo vigor brotaba, una certeza inquebrantable que aceleraba su latido. La bruja había tratado de jugar con sus miedos, pero ahora todo lo que había fraguado se deshacía ante esa luz. Mientras avanzaban, una abertura apareció, un túnel luminoso que desafiaba la opresión de la oscuridad. «¿Lo ves? Es nuestra oportunidad», exclamó Claudia. Pero al acercarse, le llegó. «No escaparás tan fácilmente». La bruja apareció de nuevo, su figura distorsionada pero imponente, absorbida por la ira. «El precio que has de pagar por todo esto es tu propia vida, y ese niño será mi nuevo juguete. Lo perderás para siempre».
Claudia sintió que el pánico palpitaba en su pecho, pero no podía permitir que el miedo dominara su espíritu. «No lo harás», replicó, con determinación. «Tu oscuridad no puede destruir lo que hemos creado». La figura de la bruja se retorció, la furia en su rostro era palpable. «Tu amor no es suficiente», gritó, mientras las sombras corrían en su dirección, dispuestas a devorar. Pero Claudia ya estaba preparada. Alzó su mano y dejó que su luz estallara con una intensidad inimaginable, un destello que iluminó el túnel. «Nunca te permitiré ganar». La conexión entre madre e hijo se sentía más fuerte que cualquier otra sombra. «Atrévete a creer que el amor puede vencer toda oscuridad», rugió, dejando que su luz se uniera al resplandor del túnel, mientras las sombras daban un paso atrás, temerosas de su poder. Un grito desgarrador retumbó en la atmósfera, mientras Claudia y Lucas se aferraban a la luz, listos para cruzar el umbral de la libertad. La bruja desvaneciéndose en la lejanía, pero no antes de prometer que su batalla no había terminado. Mientras cruzaban hacia la luz, un último eco resonó en el aire, un canto espectral. «El verdadero horror espera, no podrás escapar de ti misma». Pero Claudia ya estaba decidida. Enfrente de ella se abría un nuevo camino, y aunque saboreaba un dejo de incertidumbre, era la luz del amor que llevaba en su corazón lo que guiaba cada uno de sus pasos. Se negaba a convertirse en el monstruo de sus propios miedos. «Vamos, Lucas», dijo, mientras el aire se iluminaba a su alrededor. «Es hora de regresar a casa». Al salir de la oscuridad, una nueva historia comenzaba para ellos dos. Claudia sabía que habría desafíos por enfrentar, pero con Lucas a su lado, un nuevo brillo había nacido en su interior. Un renovado sentido de esperanza que sin duda nunca dejaría que la oscuridad la atrapara de nuevo. La victoria era solo el principio de un viaje, y en ese viaje Claudia ya no temía enfrentar los horrores del pasado. Ellos habían cruzado la frontera del miedo y la desesperanza. El verdadero viaje hacia la verdad sobre sí misma apenas estaba comenzando. Sin embargo, el eco del pasado y los susurros de la bruja seguirían tras ellos, esperando cualquier oportunidad. Pero Claudia había aprendido. El amor, el coraje y la verdad son las únicas armas que necesita para seguir adelante. Y así, con la determinación ardiente en su pecho, Claudia y Lucas se adentraron en una nueva vida, listos para enfrentar lo que el destino les tuviera reservado. Pero dentro de ella había un eco persistente que aún le advertía: el verdadero horror nunca se desvanece del todo. No. Obstante, ahora Claudia tenía a su hijo, y con un renovado sentido de amor y propósito, estaba lista para luchar hasta el final. Si has llegado al final de esta historia, haz clic en el botón de suscribirte inmediatamente para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y no esperes ni un segundo más para darle al botón de like ahora mismo. Cada like alimenta el algoritmo y hace que podamos seguir creando contenidos increíbles para ti. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre cómo crees que continuará la historia. Queremos saber tu opinión. Y finalmente, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Esperamos que te haya impactado tanto como a nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.